del latín y después el que le interesa a nosotros de la raíz hebrea. La palabra milagro proviene del latín miraculum, que significa objeto de asombro o maravilla. Entonces, cuando hay un milagro, así como dice el hermano Miguel, wow, ¿cierto? Te asombras, ¿no fue usted, hermano Miguel? Nos asombra, wow, ¿cierto? Cuando hay milagros. Dios bendiga, porque en este lugar hemos tenido muchos milagros. Gente que se ha sanado de tumor cerebral en este lugar, gente que se ha sanado de la vesícula, ¿cierto? Que el Señor les ha hecho la operación milagrosa en el espíritu. Amén. Y Dios lo ha hecho en este lugar. Gloria a Dios, ¿cierto? Y en Colombia, cuando fuimos, una persona que no podía caminar, estaba en silla de ruedas, comienza a caminar. Eso fue algo poderoso que el Señor hizo a través de su Espíritu Santo. A esa persona le habían hecho una hechicería y por eso es que estaba así. Dios lo reveló y Dios hizo algo poderoso ese día, recuerdo. Y así son los milagros, ¿cierto? Usted ya no importa. Usted diría que es un milagro. Ya, se me lengua la traba. La raíz hebrea para milagro, que tiene que ver con la Biblia, ¿cierto? Se centra en el concepto de una señal. Entonces, cuando la Biblia habla de señal, eso es un milagro, ¿ya? Señal o una maravilla. Esto, en la Biblia, estos milagros revelan la mano de Dios. Entonces, cuando usted ve un milagro, usted está viendo la mano de Dios en ese lugar. Amén. Y yo siempre les digo, hay historiadores del siglo I que hablaban de Jesús, pero no le había dicho quién, y lo investigué. Miren, había un historiador llamado Flavio Josefo. Este historiador existió en el siglo I y fue uno de los primeros escritores en nombrar a Jesús en sus escritos antiguos que existen. Y miren lo que dijo Flavio Josefo de este hombre llamado Jesús. Por aquel tiempo, dice él, existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Y esto lo escribió un historiador que está en sus escritos. Y hablaba de un hombre llamado Jesús que era sabio. Y él dice que hizo muchos milagros. Y muchos le seguían. Y dice que él era el Cristo. Jesús, mi Jesús, tu Jesús, es milagroso. La Biblia registra entre 35 y 40 milagros diferentes de Jesús. Si usted lo cuenta, ya 35 o 40 milagros. No sé si considerará las conversiones, yo creo que no. Pero mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Voy a ir hablando de hartos versículos, hermanos queridos, porque hoy día el tema principal es culminar con los milagros que hablaron mis hermanos. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, los milagros fueron muchísimos. Dice el libro de Juan, los cuales no están escritos en este libro. Pero mira, escucha, iglesia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tú tengas vida en su nombre. Él hizo muchas señales, algunas no están escritas en la palabra de Dios porque hizo muchísimas, pero las que están escritas es para que tú sepas que Jesús es el Cristo y para que tú tengas vida. Para que tú tengas vida. Nosotros estamos vivos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios, ¿cierto? Dios es bueno. Yo hoy, amada iglesia, podría hablarle de muchos milagros. Porque los milagros son incontables. Todo lo que hablaron mis hermanos fue maravilloso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La resurrección de Lázaro, usted la conoce, ¿cierto? Está en el libro de Juan, capítulo 11, y hablaba de un hombre que llevaba 4 días muerto. ¿Cuántos días llevaba este hombre muerto? 4. No le dio catalepsia, porque la catalepsia no sé cuántos días durará cuando la gente se muere y revive. 48 horas, dice mi hermana Loreto, que es enfermera. O sea, 2 días usted se puede morir y puede vivir, ¿ya? Pero este hombre ya no tenía eso porque llevaba 4 días muerto.
Sin embargo, Jesús pide que muevan la piedra del sepulcro. Y Él le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra de Dios que el que había muerto salió. Entonces dígame, qué maravilloso este Jesús, que aún los muertos los hace vivir. Así como lo hizo con nosotros, ¿cierto? Porque nosotros estábamos muertos en el espíritu. Nada nos hacía reír, no teníamos alegría en nuestros corazones, vivíamos amargados. Pero cuando encontramos a Cristo, Él trajo vida. Y trajo vida en abundancia. Entonces hoy día tú no estás muerto, tú estás vivo. Porque Cristo está en tu vida. Y lo mejor que puede pasar es que Cristo esté en tu corazón y se te revele lo maravilloso que es el Señor. Amén. Usted dice: pastor, ese sí que fue un milagro. Diría la gente, ¿cierto? Ese sí que es un milagro, porque un muerto que ya estaba medio con olor a, ¿cierto? A muerto, ¿cierto? ¿Ah? Cuando yo veo, hermano querido, yo soy dentista, cuando yo abro los dientes, a veces los dientes están muertos. Pero yo ya en mi nariz no siente nada y mi asistente está así. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Los dientes de leche, sí, hija, dientes de leche. ¿Cierto? Hablaba nuestro hermano Miguel. Habían personas ciegas, como el ciego, ¿cierto? De nacimiento, que estudiamos, ¿cierto? Con nuestro hermano Miguel. Él nos exhortó sobre esto. ¿Y usted qué podría decir de este ciego? Era un hombre que nunca había visto a las personas. Era un hombre que nunca había tenido la capacidad de ver las texturas, los colores. No sabía cómo era su mamá, si es que tenía mamá o papá, si lo crió. No sabía cómo era quien le hablaba. No tenía la capacidad de ver porque él nació ciego. Y dice la palabra de Dios que tenía una vida muy dura, amada iglesia, porque la gente lo juzgaba. Porque en esos tiempos, cuando alguien estaba enfermo, y sobre todo de nacimiento, ¿qué habrán hecho sus padres para que él esté así? ¿Qué pecado generacional está, cierto, haciendo que este hombre nazca así enfermo? Y tenía una vida desgraciada, tenía una vida triste, tenía una vida, cierto, en deshonra. Pero sin embargo llega Jesús, el Dios Todopoderoso, el que da vida en abundancia, y dice la palabra que Él con su saliva, ¿cierto?, saca tierra, forma lodo y le pone los ojos, y Él al instante comienza a ver. Y usted dirá: ese sí que era un milagro, porque Él nació así y Dios lo transformó. Y ese sí que es un milagro. Entonces ya tenemos muchos milagros que hablamos dentro de la semana, ¿cierto? Hablaba la hermana Carla y la hermana Marlene de la lepra, que actualmente se llama enfermedad de Hansen, y es una enfermedad que era producida por una bacteria, ¿ya? Y esta enfermedad es una enfermedad que a la gente le daba vergüenza porque se notaba. Ellos no podían pasar desapercibidos. Nosotros a veces tenemos lepra espiritual, amada iglesia. No se ve, usted pasa como si nada, pero a veces estamos enfermos. Estamos enfermos de la amargura, estamos enfermos del dolor, estamos enfermos por las heridas de la niñez, que eso es lo que más cuesta desarraigar, amada iglesia. Estamos enfermos porque gente cercana nos ha dicho cosas que han sido maldiciones porque las han lanzado con su boca. Tú nunca vas a poder salir adelante, tú nunca vas a ser así, tú nunca vas a poder hacer eso, tú vas a fracasar. Y esas son lepras, amada iglesia, que quedan allí, pero que Cristo en esta hora sana y deja la piel como una piel de bebé, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Entonces la hermana Marlene hablaba, ¿cierto?, de los 10 leprosos y qué pasaba con estos leprosos, que el Señor, y fue un milagro hermoso porque fue un milagro progresivo. El Señor no los sanó en instantes, sino que dice la palabra que ellos iban de camino y en el camino fueron sanados. Pero de estos 10 leprosos solo uno regresó y le dijo: gracias, gracias porque me sanaste. Permita a Dios que en nuestra vida haya gratitud al Señor siempre, porque Él lo que hace es grande. Que usted esté aquí en esta hora escuchando una palabra es porque Dios en su misericordia le ha bendecido a usted, porque estar en la casa de Dios es una bendición. Y ahora usted dirá: ese es el mayor de los milagros, ¿cierto? Podría decir usted. Él no conocía la luz del sol, estos ciegos, era juzgado por su condición, ¿cierto? Pero Dios hace un milagro. Lo que habló la hermana Marley, ¿cierto? Y la hermana Carla sobre la lepra. Imagínense, amada iglesia, la palabra de Dios dice también que el Señor sanó sordos, hombres que nunca habían podido escuchar. Tampoco, generalmente la sordera va acompañado de mudez, porque como nunca escucharon, no tienen la capacidad de comunicarse. Usted puede hablar
y ojalá que todo lo que salga de su boca sea de bendición. Tiene la capacidad de hablar. Algunos hablan un poquito menos, otros somos más buenos para hablar, ¿cierto? A mí me gusta la gente que es buena para hablar, ¿ya? El pastor usted lo ve ahí medio calladito, pero el pastor es bueno para hablar, amado. Sobre todo si usted le da un mate, el pastor sí que me habla, ¿cierto? Amén. Pero imagínense un sordo sin poder escuchar, sin poder hablar, sin poder comunicarse. Algo que usted hace todos los días, a cada instante. Y a veces no nos damos cuenta que somos bendecidos. Usted todos los días es bendecido. ¿Y sabe qué me pasa a mí? Que Dios en esta hora transforme tu vida. Tienes que ser agradecido todos los días. Porque hay gente que no tiene la capacidad de moverse. Hay gente que tiene accidentes, quedan tetrapléjicos, no pueden moverse. Y usted tiene la oportunidad de moverse, de levantar las manos, de exaltar al Señor. Entonces este hombre, dice la palabra de Dios, que Jesús, en este sordo, pone sus dedos en los oídos y le dice, éfata, que significa, sea abierto. Y al instante dice la palabra de Dios que sus oídos fueron destapados y su lengua, ¿cierto? También. Y comenzó él a escuchar, a hablar, ¿cierto? Entonces nuestro Dios lo que hace, Él es maravilloso. Porque Él sana ciegos, Él sana personas sordas, Él sana lepras, Él sana mujeres con flujo de sangre. Y dice la palabra de Dios que esta mujer había vendido todo lo que tenía y no encontraba solución. Y eso pasa en este tiempo, ¿eh? Porque hay gente que llega a la iglesia cuando está enferma, cuando ya no hay nada que hacer, y llega a los pies de Cristo. Porque ¿quién mejor que el que creó tu cuerpo para que lo sane? ¿Quién mejor que el que creó tu alma para que la sane? Entonces, ese es nuestro Dios maravilloso. Les quiero decir que la palabra de hoy día no es una palabra compleja, así que es fácil y sencilla para que usted la entienda, y la coma, la disfrute y la repase. Yo más rato le voy a enviar unos punteos. Se me ocurrió el otro día esa idea. Pero quiero decirte, amada iglesia, amados hermanos que amo en el amor de Cristo, hay algo mucho mayor que estos milagros. Hay algo mucho más grande que estos milagros. Piense usted un momento. ¿Quién deja su puesto, mucho dinero y un trabajo estable y posición para seguir a un desconocido? Ese fue Mateo. Dejó su puesto, dejó su dinero, dejó su posición para seguir ¿a quién? A un tal Jesús que era grande y poderoso. El mayor milagro no es resucitar a alguien de entre los muertos, aunque es hermoso, ¿cierto? Pero que si un hombre vuelve a la vida y su mundo es malo, él está muerto. Porque si usted ve, pero si usted lo que ve es maldad y pecado, no quiere ver eso. Porque si usted oye, pero oye todo el tiempo maldiciones, groserías, ¿para qué voy a necesitar oír, cierto? Pero el mayor milagro es que Jesús quiere cambiar nuestras vidas. Ese, amada iglesia, escucha, es tu mayor milagro. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere que tú te fortalezcas en Él. Y Dios anhela que tú le adores en espíritu y en verdad. Ese es tu mayor milagro en esta tarde. O mañana, no sé qué hora es. Después de las 12 es tarde. Y hoy día les quiero hablar de ejemplos de gente que cambió su vida. Mateo, hermanos queridos, Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Y dice así en el nombre de Cristo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y miren, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El mayor milagro que puede ocurrir en tu vida, amada iglesia, es que Cristo llegue a tu corazón y que Él transforme tu vida.
El mayor milagro es que un hombre que tiene un trabajo estable y que fue pescador toda su vida, deja todo eso, sus redes y todo, por seguir a Jesús. En Lucas capítulo 5 se habla de la pesca milagrosa. Y cierto, ¿se acuerda usted que Pedro dice, no hemos pescado nada? Y el Señor le dice que eche, cierto, las redes. Y lo estudiamos a principio de año porque fue una palabra profética para nuestra vida, para la iglesia. Cuando le dice, boga mar adentro, que era, métanse en las profundidades. ¿Cierto? Jesús le dice, boga mar adentro. Y nosotros entendimos que esa palabra era para la iglesia. ¿Cierto? Meternos en las profundidades. Y este hombre conoció a este Cristo maravilloso. Y dice la Escritura que cuando salieron muchos peces, yo me imagino que la barca, no sé cómo serían los barquitos en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que cuando pasa esto y Pedro ve este milagro de tantos pescaditos que habían pescado, valga la redundancia, ¿cierto? Dice la palabra, pescadito. Eso era de Plaza Sésamo. Entonces dice que Pedro ve esto. Me van a retar por las redes, me van a decir que no es stand-up comedy y toda la chaya, no importa. Y Pedro dice que se arrodilla frente a Jesús, fue humillado, fue impactado por el poder de Dios, porque aún Él domina los mares. Y si dice la palabra de Dios que el hombre se arrodilló y le dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. O sea, ¿qué pasó con este Pedro? Se le reveló Cristo. Se le reveló Cristo. Entendió, tú eres Jesús, yo soy un hombre pecador. Porque cuando se te revela Cristo, amados hermanos, comienzas a ver que tal vez no somos nada y no tiene que ver con nuestra riqueza ni nuestro poder, pero que sí necesitamos de Él. Y entonces se le reveló Cristo. El mayor milagro de nuestras vidas es que se nos revele Cristo. Porque cuando se te revela Cristo, pueden venir muchas situaciones adversas. Cuando se te revela Cristo, puedes tener muchos momentos difíciles. Porque cuando se te revela Cristo, ¿cierto? Puedes tener muchas dificultades, heridas del alma. Pero cuando se te revela Cristo, aleluya, iglesia amada, comienzas a ver como Él te ve. Comienzas a entender cómo Cristo te ama, dio su vida por ti. Comienzas a saber que eres hijo y que tienes dependencia del Padre. Cuando hay revelación de Cristo, como hablaba el pastor Fernando el día jueves, comienza a ver luz. No andamos en oscuridad, no andamos en tinieblas. Cuando se nos revela Cristo, aleluya, comienzas a ver las dificultades y los problemas. El pelo de la cola. ¿Por qué digo el pelo de la cola? Porque lo más importante es que Jesús está contigo. Eso es cuando se te revela Cristo. Y estamos orando como iglesia. Y oraba delante de eso, amado hermano. Oraba y decía, Señor, que en este tiempo la iglesia se le revele Cristo. Que en este tiempo a mis hermanos y a mis hermanas, porque cuando hablo de iglesia hablo de usted, se te revele Cristo. Porque cuando se te revela Cristo, por cualquier cosa no dejas de venir a la iglesia. Por cualquier cosa no te enojas. Cuando se te revela Cristo, amén, amén, amén. Cuando se te revela Cristo, comienzas a entender que tienes un propósito. Y comienzas a pensar, a orar para que ese propósito llegue a tu vida. Y estoy muy contenta. Se ven tan hermosos porque de este lado tenemos poquitas sillas vacías. A este lado tenemos un poquito más de sillas vacías. El propósito, ¿cierto?, de este año como iglesia es que a fin de año la casa esté llena. ¿Cierto? Amén. Yo al menos aspiro a eso. Soy un poquito, no sé, aspiro mucho, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Y quiero hablar de uno de los más grandes milagros. A mí me impacta y me emociona mucho hablar de esto. Hechos capítulo 9. Capítulo 9, versículos del 1 al 19. Si lo pueden poner mis hermanos de multimedia. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19.
Este es uno de los mayores milagros que me ha impactado. ¿Está en NBI? Ya, leámoslo así. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. ¿Seguimos? Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Él iba a atacar a las iglesias que en las sinagogas. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieron al camino. ¿Quién eran los de que pertenecían al camino? Los cristianos. Fueran hombres o mujeres. Mira, este hombre tenía un propósito: tomar preso a los cristianos. Seguimos. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, ¿qué le llegó? Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. ¿Qué hablamos el día jueves con el pastor Fernando? Luz. ¿Qué llegó a la vida de Pablo? Luz. Dice que esta luz era muy fuerte, ¿ah? Por eso dice relampagueó. ¿Se imagina usted viendo un relámpago? Se desguañanga, ¿cierto? Sigamos. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Usted ve la gente que sale en contra de los cristianos ahí ¿cómo se llama? Cuando andamos con el vagón. ¿Ya? ¿Cierto? Seguimos, hermano querido. Dele nomás. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo, porque él no iba solo, se detuvieron atónitos, estupefactos, ¿cierto? Asombrados, porque oían la voz, pero no veían a nadie. O sea, ellos también lo escucharon. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estaba ciego. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Pobre, imagínense. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Y él dijo: aquí estoy, Señor. Qué hombre, ¿ah? Porque él entendió clarito el mensaje. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarsos. Saulo era su nombre y él era de Tarsis, por eso le decían de Tarso. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. O sea, él había escuchado, este hombre era famoso. Saulo era famoso, pero porque era malo. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invoquen tu nombre. Seguimos hasta el 19. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, mire, le dijo: hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Al instante, mi hermano, no lo pensó mucho. Luego comió y recobró fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Se vienen pronto, hermano querido, en el verano los bautizos. El que se quiera bautizar me habla o le habla al pastor. Pastor, esto es para los que nunca se han bautizado, para los que se bautizaron de bebés. Tienen que bautizarse, porque ese bautismo no vale, ¿ya? ¿Por qué no vale? Porque usted no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿ya? Tiene que volverse a meter a la agüita. Ojalá que esté bien fría, hermano querido, para que se le vayan todos los malos pensamientos, los pecados, todo. Y el pastor dice que lo deja 3 minutos allí. Si usted aletea, estamos listos.
¿Ya? Amén. Tenemos un milagro acá tremendo, así como lo hizo con usted el día que el Señor lo llamó, porque nosotros éramos de lo peor, pero el Señor dice que de los viles y de los preciados del mundo Él llama, ¿cierto?, para avergonzar a los sabios. Un hombre que creía que estaba haciendo bien. Yo me imagino, usted métase, logre un rato meterse en la vida de Saulo, porque yo creo que este hombre no comió ni bebió, pero de lo mal que se sentía, po. Si él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien y entendió, le fue revelado Cristo que él lo que estaba haciendo estaba mal, y él incluso estuvo presente en la primera muerte del primer mártir de Esteban, ¿cierto? Que la Biblia habla de que la muerte del primer mártir de la fe fue Esteban, y él estuvo presente, lo vio, y ahora él entendía, chuta, ¿cuántos metí preso? ¿Cuántos, cierto, estuve viendo cómo se morían? Y eran cristianos, seguían a Cristo, al único Dios verdadero. Entonces yo creo que este pobre hombre, su cabeza no podía entender, porque él era un fariseo. Dice la palabra de Dios que él fue criado a las plantas de Gamaliel. Él estuvo con los mejores maestros. Dicen los estudiosos que Pablo, Saulo de Tarso, que después se volvió Pablo, ¿cierto? Le cambiaron el nombre. Era políglota. Él sabía muchos idiomas. Entonces, él, ¿qué pasó? Cuando tuvo la revelación de Cristo, su egocentrismo, chao. Su soberbia, chao. Su altanería, chao. Cuando tienes revelación de Cristo, todo lo que tú creías que eras por tu autosuficiencia comienza a desvanecerse. Porque todo lo que tú eres es por Cristo, no por ti ni por tus medios. Entonces, cuando este hombre tuvo esta revelación poderosa de Cristo, yo me imagino, dijo, todo lo que estudié, todo lo que quería aprender, no sirvió de nada. O tal vez sí, porque eso sí le ayudó para poder hablar a otros, a los gentiles principalmente, gente que no era hebrea. Pero imagínense, dice la palabra de Dios en el versículo 3 de este capítulo que nosotros teníamos, que leíamos, confirma lo que Dios venía hablando a la iglesia el día jueves. Aconteció que al llegar cerca de Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando la luz de Jesús llega a tu vida, se disipan las tinieblas. Comienzas a entender, se te es revelado. Entonces en este tiempo la iglesia tiene que orar para que se te revele Cristo, y no vengas por emociones y no porque te sientas bien. Gloria a Dios si te sientes bien, yo me alegro por eso, pero tiene que impactarte la luz de Cristo. Tiene que venir de tu vida la revelación de Jesús para que entiendan que no son tus capacidades, sino que es Cristo en tu vida y en tu corazón. Y Cristo llegó a ti porque Él te ama. No porque tú seas muy bonito, muy bonita, aunque tal vez sí eres muy lindo y muy linda. Cristo llegó a tu vida porque tiene misericordia de ti, te ama desde el vientre de tu madre. Él te formó y te creó, te dio un nombre nuevo. Entonces, cuando llegó la luz a la vida de este hombre, comenzó a ver lo que él antes no veía. Entonces, el mayor milagro, gloria a Dios, si hay una sanidad física, me encanta, pero hay algo mucho más grande que es la sanidad del alma. Y Pablo estaba enfermo. Pablo tenía el alma enferma, pero encontró a Jesús. Jesús llegó a ese encuentro. Pero miren, ¿saben lo lindo de Pablo? Mire, el Pablo habla en Gálatas. Ay, no anoté el capítulo. A ver, espérenme, hermanos, denme 2 segundos. Esta cosita a mí me complica estos computadores. Pero sé que es Gálatas, a ver, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Creo que era Gálatas 1. Que anoté los puros versículos, pero anoté el capítulo. Sí. Bueno, ahí está en NBI, yo la tengo en Reina Valera. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué?
Por revelación de Jesucristo. Comienzas a enamorarte de la palabra por revelación de Jesucristo. Te dan ganas de venir a la iglesia, a adorar, a levantar tus manos y hacer muchas cosas, ¿cierto? La iglesia es una iglesia alegre por revelación de Jesucristo. Y es por eso que mucha gente de repente viene porque lo invitan. Y gloria a Dios si usted invita, pero hay gente que no se le revela a Cristo. Puede estar un año acá, pero no se le ha revelado nunca a Cristo. Me he preguntado por qué Dios en su soberanía hay cosas que uno nunca va a poder entender, amado hermano. Ojalá Dios algún día, cuando estemos en su presencia, le podamos hacer estas preguntas y Él nos pueda responder. El mayor milagro de tu vida, iglesia, es que Cristo se te revele. Dice la palabra que los hombres que estaban alrededor estaban atónitos porque escucharon las palabras que Saulo estaba escuchando. Dice la palabra que estuvo ciego y no comió ni bebió durante 3 días. Yo creo que el pobre está impactado por lo que le pasó, porque imagínense cuánta gente vio morir, a cuántos tomó presos, ¿cierto? Ahora, yo con el pastor ayer estuvimos conversando. ¿Por qué Pablo quedó ciego? Porque tenemos claro que él se impactó. Tenemos claro que entendió clarito el mensaje. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y me está llamando porque tiene un propósito conmigo. Pero ¿por qué quedó ciego Pablo? Nos pusimos a conversar con el pastor. Tenemos, miren, varias ideas. Físicamente hablando y lógicamente hablando, él tuvo un encuentro con una luz fuerte. Lógicamente, él tuvo que haber quedado ciego. Pero fue sano cuando Ananías le puso las manos. Así que claro, tiene una lógica, pero no tanto, porque si no, se hubiera quedado ciego nomás, ¿cierto? Así que por ahí, no sé. También hablamos con el pastor que era para hacer un milagro y que aumentara la fe de Pablo. También puede ser para aumento de su fe. Pero nosotros, y lo busqué en varios libros teológicos, que lo más acertado es que era una similitud o una analogía de cómo era la vida de Pablo. Él estaba ciego. De hecho hay una alabanza que dice, una cosa yo sé, y ahora que yo era ciego, y ahora veo, ¿cierto? Había una alabanza así, muy alegre. Estaba ciego. Él estaba ciego en el espíritu. Como nosotros muchas veces estamos ciegos en el espíritu. Yo una vez conocí a una persona con el pastor, realmente nunca había visto tanto incredulidad. La Biblia habla que ese es un espíritu, por eso la atamos nosotros cuando oramos. Era hijo de pastor y él no creía en nada. No creía en los milagros, no creía. Yo me impacté, pero era cristiano. Pero qué incredulidad más grande. Estaba ciego. Estaba ciego en el espíritu. Nuestra vida nosotros oramos, pero oramos a veces incluso con ceguera espiritual. Porque oramos, primero que todo, oramos ciego, porque oramos esperando que Dios haga lo que nosotros queremos. Y ahí Dios no va a obrar. Hasta que tú te doblegues completamente al Señor, ahí Dios te va a responder. Estamos ciegos. Iglesia amada, muchas veces estamos ciegos en el espíritu. No queremos ver. No queremos adentrarnos en las profundidades de las aguas como hablamos al principio. No queremos, ¿cierto?, ser transformados por el Señor. Queremos que Dios trabaje en un área de nuestra vida, pero en otra no. Queremos que Dios haga lo que yo quiero hacer, pero no lo que Él me está mandando a hacer. Dios te saca de la comodidad. Y tú tienes que entender eso. A Dios no le gusta la comodidad de los hijos de Dios. Amén. A Él le gusta la incomodidad, ¿cierto? Porque ahí tú buscas más del Señor. Pero estamos ciegos espiritualmente. Pero hoy día en el nombre de Jesús oramos, amada iglesia, para que las vendas hoy día caigan como escamas. Así como lo hizo con Saulo, lo va a hacer con la iglesia. Entender, amada iglesia, que la iglesia tiene un propósito, que tú fuiste creado con un propósito, que tú estás aquí con un propósito. Para que tú sepas, esta iglesia es una iglesia evangelística. Siempre nos hemos preocupado del evangelio y de hecho me encanta porque cada vez los hermanos que están llegando son hermanos que invitan a otros hermanos. Entonces me encanta porque se están uniendo a la visión. Dice la palabra que él recobró la vista por Ananías. Y dice la Biblia que me llamó la atención porque en el versículo 13
dice que Ananías dice, pero ¿cómo yo me imagino parafraseando, ¿cómo voy a orar por ese si ese es malo? La valentía de Ananías, porque podría incluso haberlo metido preso Pablo a Ananías, porque recuerden que Pablo en esos tiempos, Saulo, tenía un gran puesto de la alcurnia. O sea, él llegaba, movía el dedo y al Ananías lo tomaban preso. Entonces dijo, ¿qué voy a ir a orar por ese? ¿Qué me va a hacer? Pero él entendió la voz del Señor. Amén. Como usted está atendiendo a la voz del Señor y por eso está aquí en este día. Dice la palabra que este hombre poderoso en el Señor, Ananías, impone las manos en los ojos, las manos, ¿cierto? Y de sus ojos caen como escamas. Ya no había ceguera espiritual en la vida de Saulo. Dice que se levanta y al momento es bautizado. Es muy hermoso cuando habla del bautizo, porque para que usted sepa, el bautizo, ¿para qué es el bautizo? El bautizo es para que usted confirme públicamente su fe en Dios. Eso es el bautismo. Por eso los bebés no se bautizan, porque el bebé no sabe de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos cierta lógica, entendimiento, se bautizan para que usted confirme públicamente su fe en Dios. Entonces, que se haya bautizado inmediatamente era algo grande, porque todo lo que él creía, él comenzó a entender que Cristo le había llamado con un propósito. Yo me bautizo al tiro, me acordé, allá en Colombia no existe esa palabra. Entonces cuando yo le digo al tiro, el pastor me queda mirando porque como al tiro, ¿sí? No me entiende. Pero él automáticamente se bautiza dando fe, ¿cierto? Manifestando a los demás su fe en el Señor. Podemos culminar, amada iglesia, con esta hermosa palabra que Dios ha traído a tu vida, que el mayor milagro que puede pasar sobre tu corazón es que tú conozcas a Cristo. Pero este conocer de verdad, no de escuchar nomás porque es entretenido, no, de conocer a Cristo de verdad y entender que todas las cosas pasan por algo, porque Cristo lo permitió. El mayor milagro de tu vida es que hoy llegue la luz de Cristo a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia, a los que están a tu alrededor. El mayor milagro es que si estabas en depresión, en desánimo, en amargura, comienza a venir el gozo de Cristo. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, ves lo que antes no veías. Porque cuando llega la luz de Cristo, la gente está en depresión, quiere estar acostado con la luz apagada y dormir todo el rato. Eso pasa en la depresión. La gente quiere estar acostada, dormir todo el rato y tener la luz apagada. Depresión. Pero cuando llega la luz de Cristo, tú te despiertas. Gracias, Señor, porque puedo abrir mis ojos, puedo mover mis ojos, puedo levantarme, puedo comer, tengo pan sobre mi mesa, tengo mi familia bien. Cuando llega la luz de Cristo, todo lo que pasa es un milagro. Cuando llega la luz de Cristo, la revelación a tu vida del Señor, todo lo que pasa en tu día a día. Hoy día crucé la calle y nadie me atropelló. ¿Cómo se llama? Me chocó, no sé. Hoy el otro día, igual, hermano, una persona me pasó rozando el auto. Y yo soy chora, pues, hermano, pero me acordé que soy la pastora. Por eso no en mi auto. No he puesto que necesito mi auto porque van a saber que soy cristiana. Entonces, pero no peleé, mi hermano, yo no peleé. El único que pelea en el auto es el pastor. Con los transeúntes. Todo es un milagro. Que tengas un trabajo es un milagro. Que tú puedas hablarle a otro de Cristo es un milagro. El mayor milagro es la ilógica de la fe. Porque esto es ilógico. Esto es para locos, hermano. Esto es ilógico. Seguir a Cristo es ilógico. Para el mundo es ilógico. Estamos locos. Pero es la mayor tesoro que podemos tener, seguir a Jesús. Y lo mejor que podemos hacer es seguir a Jesús. Él es el mayor de los milagros. Y Él está en este día para sanar y para libertar. Él está a través de su Espíritu Santo en este mismo instante paseándose por este lugar para sanar y libertar. Así que siento vida, hay dolor, siento vida, hay depresión, hay decepción, hay situaciones en tu corazón que no han sido sanas. Yo te voy a pedir humildemente, y yo sé que el Señor lo va a hacer en este día, que tú pases hasta este lugar para que Dios te liberte, para que salgas de este lugar con una paz que nunca más vas a volver, ojalá que lo vuelvas a experimentar, pero con una paz que solamente Dios puede dar. Una paz que nos lo dan las pastillas, una paz que nos lo da gloria a Dios si Dios usa un hermano para dar una palabra, pero no lo da el hombre. Hay una paz
tremenda que solo Cristo Jesús la puede dar a tu corazón. Si estás viviendo situaciones difíciles, este es el tiempo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Por cuánto tiempo estuviste perdido? No has conocido a Cristo, porque una cosa es que vengas acá, pero no conoces a Cristo. Pero hoy día Cristo se te quiere revelar a tu vida para decirte, para enseñarte que el mayor de los milagros es que Él esté en tu corazón. Amén. Te invito a pasar a este lugar. Si hay gente que tiene alguna enfermedad, si hay gente que tiene algún dolor, alguna dolencia, si hay gente, ¿cierto?, que incluso, voy a decir, hay enfermedades generacionales de cáncer en su familia. Amén, porque esto se transfiere de generación en generación. Le voy a invitar a que pasen a este lugar en esta hora. Vamos a orar. Amén, mis hermanos diáconos se preparan, ¿cierto? Vengan al altar. Vamos a orar, vamos a interceder, que creemos que Jesús hoy día va a hacer algo nuevo en tu vida. En el nombre de Jesús. Padre amoroso, Padre lleno de misericordia, delante de tu presencia estamos con mis hermanos, amado Dios, para darte la gloria, para darte la honra, para agradecerte por la palabra que hoy día has traído a nuestra vida. Hoy día llega la luz a esta casa. Hoy día llega la luz a la iglesia. Hoy día comienza a ver, aleluya, revelación de Cristo. Comienza a ver revelación de Cristo. En el nombre de Jesús lo creemos, Rey de la Gloria. Comienzas a ver lo que antes no veías. Comienzas a entender lo que... Hay gente que la palabra no se le ha sido revelada. Hay gente que va a comenzar a entender la palabra, se le va a ser revelada. Gloria a Dios. Creemos que hoy día Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Creemos que hoy día Dios va a quebrar cadenas generacionales en tu vida que te persiguen desde la niñez. En el nombre de Jesús creemos que hoy día Dios va a libertar tu corazón, va a traer gozo, 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 gozo. Dice la palabra que Él cambia el lamento en baile. Hoy día, Dios de la gloria, creemos que no hay mayor milagro que conocerte a ti, que experimentar tu bondad, que experimentar tu misericordia. Es lo mejor que le puede pasar a nuestra vida, Señor amado. Bendice a la iglesia y permítenos, Rey de la Gloria, ser humildes, Señor amado, así como lo hiciste con Saulo, que quebrantaste todo lo que él era para que tú crezcas. Permite que menguemos en nuestro pensamiento para que tú crezcas en esta hora. Quita toda soberbia, toda altanería, para que podamos verte sola. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te invito, si quieres pasar a este lugar, vamos a estar orando por ti. Creemos que Dios hoy día va a sanar tu vida, va a sanar tu corazón, va a restaurar tu familia.